Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: los triángulos amorosos turcos. Sí, esos dramas que nos tienen pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y gritándole a la tele. Hoy vamos a desentrañar esos momentos explosivos, esas miradas cargadas de tensión y esas decisiones imposibles que hacen que estas historias sean tan adictivas. Prepárense para un viaje lleno de pasión, celos y, por supuesto, mucho drama turco. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho contenido sobre series turcas, análisis de personajes, reseñas y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a por esos triángulos amorosos. Los dramas turcos son conocidos por sus giros inesperados, sus personajes complejos y, por supuesto, sus intensos romances. Pero lo que realmente nos engancha son esos triángulos amorosos que nos hacen debatir, elegir un bando y sufrir con cada decisión que toman los personajes. ¿Por qué son tan irresistibles? Creo que se debe a que reflejan situaciones que, aunque exageradas, podemos reconocer en la vida real: la indecisión, la atracción por lo prohibido, el miedo a perder a alguien importante. La clave, me parece, reside en esa universalidad emocional que los guionistas turcos saben explotar tan bien. Nos vemos reflejados en esos dilemas, en la lucha entre el deber y el deseo, en la búsqueda de la felicidad en medio del caos. Para empezar, quiero hablarles de un triángulo amoroso que marcó un antes y un después en los dramas turcos: el de amor eterno. ¿Recuerdan a Nihan, Kemal y Emir? Nihan, atrapada en un matrimonio sin amor con el maquiavélico Emir, se encuentra con su primer amor, Kemal, años después. La química entre Nihan y Kemal es innegable, pero las circunstancias y la obsesión de Emir hacen que su amor sea prácticamente imposible. La tensión entre los tres personajes es palpable en cada escena. Emir, el villano que amamos odiar, está dispuesto a todo para mantener a Nihan a su lado, mientras que Kemal lucha incansablemente por recuperarla. Este triángulo amoroso es un ejemplo perfecto de cómo un amor verdadero puede enfrentarse a obstáculos aparentemente insuperables. La desesperación de Nihan, el sufrimiento de Kemal y la maldad de Emir nos mantuvieron pegados a la pantalla durante 2 temporadas enteras. Lo que hizo a Kara Sevda tan especial fue la profundidad de sus personajes. Nihan no era simplemente una damisela en apuros, sino una mujer fuerte atrapada en una situación imposible. Kemal no era solo el héroe romántico, sino un hombre con principios que se enfrentaba a un sistema corrupto. Y Emir, bueno, Emir era el villano perfecto, inteligente, despiadado y con una motivación, por retorcida que fuera, que lo hacía comprensible. Otro triángulo amoroso que dio mucho de qué hablar es el de Erkay. Reyyan, Miran y Azize. Esta historia, ambientada en un contexto de venganza y tradiciones ancestrales, nos presenta a Reyyan, una joven que se enamora de Miran, sin saber que él está planeando vengarse de su familia. Azize, la abuela de Miran, es la principal responsable de este conflicto. A pesar de la manipulación y el engaño, el amor entre Reyyan y Miran es fuerte y apasionado. Sin embargo, la sombra de Azize y el deseo de venganza de Miran complican su relación. Este triángulo amoroso es particularmente interesante porque involucra no solo el amor romántico, sino también el amor familiar y la lealtad. La lucha de Reyyan por defender su amor y el conflicto interno de Miran entre el amor y la venganza son elementos que nos mantienen enganchados a la historia. Además, la presencia de Azize como la antagonista principal añade una capa adicional de tensión y drama. Erkay nos sumergió en un mundo de tradiciones arraigadas y venganzas familiares, donde el amor parecía ser la única esperanza. La química entre Reyyan y Miran era innegable, pero su camino hacia la felicidad estaba plagado de obstáculos insuperables. Azize, con su sed de venganza, era una fuerza imparable que amenazaba con destruir todo a su paso. Siguiendo con los dramas más recientes, no podemos dejar de mencionar el triángulo amoroso de Yalan. Seyran, Ferit y Pelin. Esta serie, que ha causado furor en todo el mundo, nos presenta a Seyran, una joven obligada a casarse con Ferit, un joven mujeriego y problemático. A pesar de las circunstancias de su matrimonio, Seyran y Ferit comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, su relación se ve amenazada por la presencia de Pelin, la exnovia de Ferit, quien está decidida a recuperarlo. Este triángulo amoroso es particularmente interesante porque explora temas como el matrimonio arreglado, la infidelidad y la lucha por el amor verdadero.
La evolución de la relación entre Seyran y Ferit, desde el resentimiento inicial hasta el amor, es uno de los puntos fuertes de la serie. Además, el personaje de Pelin, aunque a veces frustrante, añade una dinámica interesante al triángulo amoroso. Yalan nos muestra la complejidad de las relaciones modernas, donde el amor a menudo se ve obstaculizado por las expectativas familiares, las presiones sociales y las propias inseguridades. La serie también aborda temas como el machismo y la lucha por la independencia femenina en una sociedad tradicional. Ahora hablemos de un triángulo amoroso un poco diferente, el de Senkalkam. Eda, Serkan y Selin. Esta comedia romántica nos presenta a Eda, una joven que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Selin, la exnovia de Serkan, aparece en escena para complicar las cosas. Este triángulo amoroso es más ligero y divertido que los anteriores, pero no por eso menos interesante. La química entre Eda y Serkan es innegable desde el principio, pero sus personalidades opuestas y la presencia de Selin hacen que su relación sea un constante tira y afloja. Este triángulo amoroso es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas. La evolución de la relación entre Eda y Serkan, desde la enemistad inicial hasta el amor, es uno de los puntos fuertes de la serie. Además, el personaje de Selin, aunque al principio parece ser una amenaza para la relación de Eda y Serkan, termina siendo una aliada inesperada. Senkalkam nos demostró que el amor puede florecer incluso en las situaciones más absurdas. La serie apostó por el humor y la ligereza, pero sin renunciar a momentos de emoción y reflexión. ¿Pero qué hace que estos triángulos amorosos sean tan efectivos? Creo que hay varios factores clave. Primero, la química entre los actores es fundamental. Si no sentimos la tensión y la atracción entre los personajes, el triángulo amoroso no funciona. Segundo, la construcción de los personajes es esencial. Necesitamos entender las motivaciones de cada personaje y sentir empatía por sus decisiones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Tercero, la trama debe ser lo suficientemente compleja y llena de giros inesperados para mantenernos enganchados. Y por último, el drama debe ser realista, al menos en el sentido emocional. Aunque las situaciones puedan ser exageradas, las emociones de los personajes deben ser creíbles y resonar con nosotros. Además, la música juega un papel fundamental. Las melodías turcas, llenas de melancolía y pasión, intensifican las emociones y nos sumergen aún más en la historia. También es importante destacar el papel de los antagonistas en estos triángulos amorosos. A menudo son los villanos quienes impulsan la trama y complican la vida de los protagonistas. Ya sea un ex obsesionado, una suegra manipuladora o un rival celoso, los antagonistas añaden una capa adicional de tensión y drama a la historia. Sin ellos, los triángulos amorosos serían mucho menos interesantes. Pensemos en Emir de Amor Eterno, en Azize de Erkay, o incluso en Pelin de Yalan. Son personajes que amamos odiar, pero que son esenciales para el éxito de estas series. Los antagonistas nos obligan a tomar partido, a apoyar a nuestros héroes y a desear fervientemente su victoria. Son la chispa que enciende el conflicto y nos mantiene pegados a la pantalla. Pero no todos los triángulos amorosos son iguales. Algunos se basan en la pasión desenfrenada, mientras que otros se centran en la amistad y la lealtad. Algunos son predecibles, mientras que otros nos sorprenden con giros inesperados. Lo que todos tienen en común es su capacidad para generar debate y emoción entre los espectadores. Además, los dramas turcos suelen explorar temas sociales relevantes, como la desigualdad, la tradición, el machismo y la corrupción. Estos temas añaden una capa de profundidad a las historias y las hacen aún más atractivas para el público. Al ver a nuestros personajes favoritos enfrentarse a estos desafíos, nos sentimos identificados y nos involucramos aún más en sus vidas. En definitiva, los triángulos amorosos turcos son un elemento clave de los dramas turcos que nos mantienen pegados a la pantalla. Su combinación de pasión, drama, giros inesperados y personajes complejos los convierte en una fórmula irresistible. Y aunque a veces nos hagan sufrir, no podemos evitar amarlos. Nos hacen reflexionar sobre el amor, la lealtad, el sacrificio y la búsqueda de la felicidad. Nos permiten soñar con romances apasionados y nos recuerdan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando algunos de los triángulos amorosos más explosivos de los dramas turcos.
Vimos cómo la química entre los actores, la complejidad de los personajes y los giros inesperados de la trama contribuyen a la adicción que sentimos por estas historias. Desde el amor imposible de Nian y Kemal en Amor Eterno, pasando por la venganza y el amor de Reyyan y Miran en Erkai, hasta los enredos modernos de Seyran, Ferit y Pelin en Yalan, cada triángulo amoroso tiene su propio encanto y su propia manera de mantenernos al borde del asiento. Y no podemos olvidar otros triángulos amorosos memorables, como el de Aşk Memnu, una historia de pasión y traición que escandalizó a la sociedad turca. O el de Fatmagulun Sukuene, un drama que abordó el tema de la violación y la superación personal. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los triángulos amorosos turcos tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son sus triángulos amorosos favoritos y por qué. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series turcas les han robado el corazón. ¿Cuál fue el triángulo amoroso que más los hizo sufrir? ¿Qué personaje los enamoró? ¿Qué villano los hizo odiar? Compartan sus opiniones y experiencias con la comunidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de los dramas turcos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Hay mucho más contenido sobre series turcas en camino. Próximamente estaré analizando las mejores bandas sonoras de los dramas turcos y explorando los temas sociales que abordan estas series. No se lo pierdan. Gracias por ver y hasta la próxima.